llegó la voz de Dios. Ahí llegó la palabra de Dios sobre la vida del profeta y las palabras fueron: Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Mira en qué momento le vino la palabra de consuelo al profeta, en el peor momento de su vida, en un momento no deseable, en un momento donde él se encontraba preso en una cisterna, se encontraba desanimado, se encontraba frustrado, se encontraba triste. Pero es que es lindo saber que en medio de esos momentos la voz de Dios llega sobre nuestra vida, trayendo consuelo, trayendo esperanza, trayendo paz, así como vino esta voz sobre la vida del profeta estando en una cisterna. Dios le dijo: clama a mí y yo te responderé. En esta cisterna te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Dios le habla al profeta de cosas grandes, de cosas ocultas que él no conoce, pero estando en el peor momento que el profeta está viviendo, Dios le muestra que en ese peor momento del dolor, del proceso que él está viviendo en esa cisterna, es ahí donde es ahí donde Jeremías iba a conocer lo grande y lo oculto que Dios tenía para su vida. A veces cuestionamos, nos frustramos por los procesos que vivimos y no entendemos que esos momentos son los que nos llevan a conocer el plan y el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dios al profeta Jeremías le habla de cosas grandes y de cosas ocultas estando preso en una cisterna. Jeremías no estaba pasando el mejor momento de su vida, pero allí en esa cisterna Dios le dice: clama a mí y yo te responderé. Eso nos muestra que en medio de cualquier circunstancia que podamos estar viviendo, Dios va a tener una respuesta cuando nosotros clamamos. Que para Dios no hay nada imposible. Hablarnos, enseñarnos cosas grandes y ocultas a pesar de la circunstancia que nosotros podamos estar viviendo. Esta palabra de Jeremías, clama a mí, yo te responderé, es muy poderosa, porque Dios le muestra al profeta que a pesar de las circunstancias que él está viviendo, hay una respuesta. Y esa respuesta vendrá a través del clamor de sus labios. Yo vengo a decirte, nunca cierres tu boca hacia Dios por las circunstancias que estés viviendo. Dios le da una palabra clave a Jeremías para que en medio de su circunstancia pueda ver su mano extendida a su favor. Dios le habla: clama a mí y yo te responderé. En otras palabras, siempre en tu proceso va a haber una solución, va a haber respuesta, pero la respuesta tienes que entender que va a estar cuando tú clamas. En medio del dolor, de la tristeza, nunca olvides que hay un Dios que es poderoso. Nunca olvides que a pesar de lo que puedas estar viviendo, Dios siempre va a estar ahí. Que Él escucha nuestras oraciones, que Él escucha, Él conoce tu corazón, Él conoce cómo tú te sientes, Él conoce tus pensamientos, Él conoce lo que tú anhelas, lo que tú deseas, Él conoce quién tú eres, Él conoce tu fortaleza, Él conoce tu debilidad, Él conoce tus planes, tus ideas, Él conoce en aquellas áreas que eres débil y en aquellas áreas que eres fuerte. El salmista David nos muestra el poder del clamor. Cuando nosotros clamamos, las cosas pueden cambiar alrededor de nosotros. Mira lo que dice Jeremías, lo que dice el Salmo 34:4. David dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El versículo 4 es muy sorprendente lo que el salmista David dice. Salmo 34:4, mira lo que dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Lo primero que David hizo en medio de los temores que lo rodeaban fue que él buscó a Dios. David nos muestra cuál era la condición que él estaba viviendo. Se encontraba rodeado de temores, rodeado de problemas. Muchas veces la condición de nosotros, que la que estamos viviendo en el mundo actual, se parece a lo que el salmista David estaba viviendo, que muestra en este Salmo 34, donde él se encontraba rodeado de temores, rodeado de miedo, rodeado de angustia, de preocupación. David dice que los temores se habían apoderado de su vida.
No sé qué tipo de miedo, de culpa, no sé qué tipo de problemas, de temores se han apoderado de tu vida y sientes que no puedes avanzar. Te sientes cansada de la vida, te sientes sin propósito, te sientes sin fuerza. Pero David muestra una clave muy poderosa. Él se encontraba rodeado de temores, pero él dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David pudo ver un antes y un después en su vida, hasta cuando él tomó la actitud de clamarle a Dios. Lo único que cambia nuestra situación es cuando tú clamas. David dice que él se encontraba rodeado de temores, pero el clamor produjo que la mano de Dios se extendiera a su favor. Si tú quieres que la mano de Dios se extienda en medio de lo que estás viviendo, tienes que hacer lo que David hizo. Tienes que buscar a Dios. Tienes que clamar en medio de lo que estás viviendo, porque Dios ha prometido manifestarse en aquellos que lo buscan. Isaías 29:13 dice: y me buscaréis. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios promete manifestarse en respuesta de una búsqueda. Dios no se manifiesta porque yo lo necesite, ni porque yo quiera que Él haga algo en mi vida. Eso es parte. Dios ha prometido manifestarse cuando tú y yo le buscamos, cuando le clamamos. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 7, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. Tienes que seguir golpeando. Para tú abrir algo tienes que tocar. Cristo dijo: el que toca, el que golpea, se le abrirá. Sigue golpeando. Sigue golpeando a pesar de las circunstancias. Sigue golpeando a través de la oración. Sigue golpeando a través de la escritura. Sigue golpeando a través de ese clamor delante de Dios. Dios promete que Él se va a manifestar en respuesta de una búsqueda. No hay forma de que Dios se manifieste en nosotros si nosotros no lo buscamos. Por mucho anhelo que Dios tenga de ayudarte, debe de haber un clamor. Por eso la Biblia dice en Isaías 55:6: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Dice: llamadle entre tanto que está cercano. En otras palabras, para que Dios pueda ser manifestado a tu vida y a mi vida, debe de ser buscado. Dios no se va a manifestar en nosotros a pesar de que lo necesitemos si nosotros no lo buscamos. Desde el momento que Dios dice: buscad a Jehová, dice el profeta Isaías, dando a entender que Dios no se manifiesta sin antes no lo buscan. Dios no tiene ningún compromiso ni responsabilidad de manifestarse en una persona, en una familia, si primero no lo está buscando. El único compromiso con las personas que Dios tiene de manifestarse es con aquellas personas que lo buscan, porque Dios prometió manifestarse donde lo buscan, donde continuamente lo desean, donde continuamente hay una búsqueda, hay una hambre, hay una pasión por Dios. Si queremos ver la mano de Dios extendida a nuestro favor, debemos de hacer algo. Lo que dice Jeremías 33:3: clama a mí, yo te responderé. El peor problema que podemos cometer en medio del problema es cerrar nuestra boca, quedarnos callados. Nunca te quedes callado. A pesar de las circunstancias que estés viviendo, abre tu boca, dice la Biblia, y Dios la llenará. El problema de los hijos de Israel, en el libro de Jueces capítulo 6, fue que ellos cerraron su boca. Dice la Biblia en Jueces capítulo 6, que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y Dios los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Los madianitas robaban todo lo que los hijos de Israel sembraban. No dejaban nada que comer. Había pobreza. Había un pueblo que se estaba muriendo de hambre porque los enemigos le estaban robando lo que sembraban. No dejaban nada que comer. Entraban como langostas y empobrecían la tierra de Israel. La Biblia dice: de este modo empobrecí a Israel. Mas sin embargo, cuando Israel clamó, Dios le levantó un libertador llamado Gedeón. Esto nos muestra que si nosotros no clamamos, en medio de la circunstancia, Dios no va a poder hacer nada, aunque Dios tenga toda la intención de ayudarte, porque Dios solo promete manifestarse donde claman. Y Jueces capítulo 6 es un vivo ejemplo donde Dios muestra
que Él solo se manifiesta donde hay oración. Dios miraba cómo los hijos de Israel en 7 años los madianitas le robaban todo. Había gente aguantando hambre cuando tenía un Dios poderoso para proveerles. Mas sin embargo, Dios no hizo nada. No porque Dios no quería, sino porque el pueblo no clamó en busca de su ayuda. La Biblia dice: de este modo empobrecí a Israel. ¿Cuál fue el peor error de los hijos de Israel en estos 7 años que estaban siendo esclavos de sus enemigos? Fue que cerraron su boca, no clamaron. La Biblia dice en el versículo 6 y 7 que cuando ellos claman, Dios les envía un profeta. Y luego el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, levantándolo como un libertador para libertar a los hijos de Israel, amén, de los madianitas. ¿Hasta cuándo vino la intervención de Dios? Hasta que el pueblo clamó. Mientras el pueblo no clamaba, Dios no hacía nada. Israel empobrecía. Israel estaba sufriendo, pero Dios no accionaba. No porque Dios no quería, sino porque Dios se mueve en respuesta de la oración. Cuando este pueblo clamó, Dios accionó, dándoles un libertador llamado Gedeón para que libertara a los hijos de Israel de los madianitas. Dios estaba solo como un observador. Y hay muchas personas que en medio de lo que están viviendo tienen a Dios como un observador. Dios solamente estaba como un observador, no accionaba, no porque Él no quería, porque lo que produce que la mano de Dios se extienda es cuando nosotros clamamos. Dios solo promete manifestarse en la tierra cuando la tierra clama. Jesucristo dijo: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, el cielo solo responde cuando la tierra clama. Si no hay oración de la tierra hacia el cielo no responde. Debemos de saber que es muy importante entender este principio de la oración. Que si nosotros no oramos, no clamamos, no buscamos a Dios, vamos a vivir lo mismo que vivieron los hijos de Israel. 7 años que Dios estaba como un observador. Y hay muchas personas que por no clamar en medio de su sufrimiento, Dios solo te observa, pero Dios no acciona. No porque Dios no quiere, no porque Dios no pueda, sino porque Dios dijo: clama a mí y yo te responderé. Sino porque Dios dijo: el que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abre. Me buscan, me hallan los que me buscan. Dios ha prometido manifestarse en aquellos que lo buscan. En este momento hay muchas personas que necesitamos a Dios. El mundo entero necesita a Dios. Sin embargo, hay muchas personas que no están viendo la mano de Dios extendida a su favor. ¿Por qué? Porque no lo están buscando. Porque Dios solo es manifestado donde es buscado. Muchas personas en este momento quisieran que Dios les ayudara para salir de la depresión, que Dios les quitara las cargas, que Dios les quitara esa angustia que andan, esa culpa. Mas sin embargo, siguen cargados, siguen angustiados. ¿Por qué? Porque no le están clamando a Dios. Porque Jesucristo dijo en Mateo 11:28: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cuántas personas en este momento necesitan la ayuda de Dios? Necesitan que Dios les dé paz. Necesitan que Dios les quite la depresión. Necesitan que Dios les quite esa carga, ese miedo, esa preocupación que andan. Sin embargo, no tienen respuesta. No porque Dios no quiera, no porque Dios no sepa lo que tú estás viviendo, sino porque tú tienes que provocar que la mano de Dios se extienda cuando tú clamas. Lo único que produce que la mano de Dios se extienda en una persona es cuando esa persona clama. Tú puedes estar hundido en el peor dolor, en el peor problema, en la peor circunstancia. Eso no mueve a Dios. Dios nunca dijo que se iba a manifestar porque yo lo necesitara. Dios prometió manifestarse porque yo lo buscara. De yo necesitar a Dios a buscar a Dios son dos cosas muy diferentes. Hay personas que necesitan a Dios, pero no lo están buscando. Hay personas con depresión que necesitan que Dios les quite la depresión. Hay personas cargadas que necesitan que Dios les quite las cargas, mas sin embargo siguen cargados.
Porque Dios prometió manifestarse cuando yo le busco. Cuando yo busco a Dios, Dios se manifiesta en mi vida. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. En otras palabras, Dios solo es manifestado donde es buscado. Dios solo es manifestado cuando nosotros lo buscamos. Cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, Dios se aleja. Y en el Salmo 34:4 David nos muestra la importancia de buscar a Dios. Porque David se encontraba rodeado de temores. Hay personas que se encuentran rodeados de miedo, de angustia, de problemas, de afanes, turbaciones, problemas mentales, fortalezas mentales, culpa, odio, rencor. Te sientes cargado en tu corazón y en tu mente. Mas sin embargo, no has podido ver la mano de Dios a tu favor. ¿Por qué? Porque no le estás buscando. David dice que la condición en su vida solo comenzó a cambiar cuando él comenzó a buscar a Dios. Salmo 34:4 dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. David nos muestra que él pudo ser librado de los temores que habían en él por Dios cuando él buscó a Dios. Mientras él nunca buscó a Dios, Dios nunca hizo nada. ¿Te das cuenta o nos damos cuenta la importancia de buscar a Dios? Que David muestra que Dios lo libró de sus temores, pero primero menciona la palabra busqué a Jehová. Y es lo que Dios prometió: me hallarán los que me buscan, clama yo te respondo, pide y recibes, busca y hallas, toca y se te abre. David menciona la palabra buscar. Por eso es que David nos muestra y resalta la palabra busqué a Jehová. En otras palabras, para que David mirara la mano de Dios a su favor, tuvo que buscarlo. Él tuvo que refugiarse en Dios, presentarle su problema, su carga, su circunstancia. Entonces Dios accionó en respuesta. No que David lo necesitaba, sino que David lo estaba buscando. Porque aunque David estaba rodeado de temores, Dios nunca accionó hasta que Dios, escucha bien, hasta que Dios, amén, hasta que David comenzó a buscarlo. David dice que Dios accionó hasta que David comenzó a buscarlo. Mira la importancia de buscar a Dios. Que Dios miraba cómo David tenía temores y Dios nunca accionó. Hasta cuando David le pone acción al deseo, entonces Dios se manifiesta. Eso nos muestra que no basta solo con necesitar, no solo basta con reconocer que necesito a Dios, hay que accionar. Porque este Salmo 34:4 es muy poderoso. Dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Mira cómo David se encontraba antes de no buscar a Dios. Se encontraba con temores, con miedo, porque todo aquel que deja de buscar a Dios y que pierde su relación con Dios, los temores comienzan a apoderarse de su vida. Comienza a apoderarse el miedo, el desánimo, la incredulidad. Comienza a apoderarse la angustia. Cargas que llevamos en nuestro corazón comienzan a apoderarse. David nos muestra el antes y el después. Antes de él no buscar a Dios, se encontraba con temores, se encontraba con miedo, cargado. Hay muchas personas que lo que están sintiendo es el resultado que han dejado de buscar a Dios. Hay muchas personas que están cargadas, que están angustiadas, y esta es como consecuencia que han perdido su relación con Dios. Porque si Cristo dijo en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cristo me muestra que si yo voy continuamente donde Él, no voy a vivir cargado. En otras palabras, las cargas continuamente se apoderan de nosotros porque perdemos la relación con Dios. Porque Cristo nos enseña en Mateo 11:28 que si yo mantengo una relación con Él, si continuamente voy donde Él, no voy a vivir cargado.
Pueden venir problemas, pueden venir momentos de carga, pero Cristo te descarga cuando vas continuamente a su presencia. Entonces, Cristo nos enseña que cuando mantenemos una relación con Él, su presencia nos da descanso, su presencia nos da paz. El Salmo 16:11 dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay plenitud de paz. David nos muestra la importancia de buscar a Dios. Las consecuencias de perder nuestra relación con Dios es que David tenía temores. Los temores en la vida de David se habían apoderado. ¿Cuántas personas? A muchos de nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado, que cuando yo descuido esa relación continuamente con Dios, me siento cargado, me siento preocupado, me siento frustrado, porque lo único que me da paz interna es esa relación continuamente con Dios. ¿Tú quieres tener paz en tu corazón? No pierdas esa relación continuamente con Dios, porque David nos enseña que aquel que busca a Dios, Dios se manifiesta en su vida. El versículo 10 del capítulo 34 del libro de los Salmos, mira lo que dice: los leoncillos, dice David, necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Mira qué poderoso. David dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán necesidad de ningún bien. Dios nos va a proveer lo que nosotros necesitamos. Cristo dijo en el libro de Mateo capítulo 6, no os afanéis por vuestra vida, no os preocupéis por vuestra vida, haciéndote estas preguntas: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Cristo dijo que deberíamos de darle prioridad a las cosas del Espíritu. En el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33, Cristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Cristo sabe que tu mayor necesidad y la mía no son las cosas terrenales, son las cosas espirituales, porque hay personas que tienen todo lo terrenal, pero se sienten vacíos dentro de su alma. El problema más grande no es lo terrenal, el problema más grande es en lo espiritual. Por eso que Cristo dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cristo conoce cuál es tu mayor necesidad, y la mayor necesidad tuya no es terrenal, es espiritual. La mayor necesidad del ser humano es espiritual. Hay personas que tienen carro, tienen casa, dinero, pero por dentro se sienten vacíos. Por dentro no tienen paz. Por dentro se sienten que no quieren vivir. ¿Por qué? Porque tu mayor vacío y tu primer vacío no es externo, es interno. Y Cristo, como conoce la prioridad, la necesidad primordial de nosotros, Él dice, primero busca el reino. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Hay personas que en este momento tienen un carro. Te preguntas por qué tienes una casa, un carro. Tienes probablemente dinero, tienes comida, tienes un techo, tienes una familia y no tienes paz. ¿Por qué? Porque lo único que puede dar la paz se llama Cristo. Por eso el enfoque que le da Cristo a buscar primeramente las cosas de arriba, el reino de Dios y su justicia. La Biblia dice en el libro de Romanos capítulo 14 versículo 17 que el reino de los cielos no es comida, no es bebida. La comida y la bebida son cosas necesarias, pero son cosas secundarias, son cosas terrenales. La primer prioridad es nuestra alma, es nuestra vida espiritual, porque es lo eterno. Cuando nosotros muramos, el cuerpo va a la tierra, pero nuestra alma es eterna. Así que Cristo le dio tanta importancia primeramente, amén, a lo espiritual. Y en Romanos capítulo 14, versículo 17, Pablo nos muestra qué es el reino de Dios. Porque Cristo en Mateo 6:33, Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? ¿Por qué Cristo nos está mandando a buscar el reino? ¿Qué es el reino de Dios? Pablo dice en Romanos 14:17, porque el reino de los cielos no es comida, no son cosas terrenales, no es bebida, no es algo temporal, no es comida que perece, sino dice,
sino que dice, sino que es gozo, paz, amor en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no es comida, no es bebida, no son cosas temporales. Esa es la comida que perece, pero el reino de Dios es la comida que a vida eterna permanece. Mira lo que dice Romanos. Quiero leer lo que dice Romanos capítulo 14. Romanos 14, 17, mira lo que dice. Romanos 14, 17, mira lo que dice. Pablo habla qué es el reino de Dios. Porque en Mateo 6, 33, Cristo dice que busquemos el reino. Ahora, ¿qué es el reino? ¿A qué reino se refirió Cristo que deberíamos de buscar? Pablo lo explica en Romanos 14, 17. Mira lo que dice. Porque el reino de Dios no es comida, no es bebida. Esto es el reino de Dios. Justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no es comida, algo temporal, algo momentáneo, algo que perece. El reino de los cielos no es bebida. Esto es el reino de los cielos. Dice que es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Esto es el reino de Dios. Lo que Cristo nos está diciendo en Mateo 6:33, que primeramente busquemos la justicia, busquemos su paz en nuestra mente, busquemos el gozo por medio del Espíritu Santo de Dios. Mira qué poderosa palabra, cómo la Escritura menciona lo que no es reino y lo que sí es reino. Reino no es comida, no es bebida. Es necesario, pero esto es secundario, porque esto es temporal. Cristo mismo dijo, trabajad por la comida. Trabajad, dijo, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, que es su reino, que es la palabra, que son las cosas del Espíritu, que son las cosas que dan vida, pero vida eterna, no vida temporal. La bebida, la comida da una vida temporal, pero las cosas del reino dan vida eterna, dan una vida espiritual, dan una vida llena de gozo, llena de paz. Y Pablo dice, porque el reino de los cielos no es comida, no es bebida. Y mira lo que dice, sino que es justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Pablo muestra lo que es reino y lo que no es reino. Reino no son cosas terrenales, reino son cosas espirituales. Hay personas que han confundido el reino con cosas terrenales, con un carro, con una casa, con dinero. Esas son añadiduras. Reino es paz, es gozo, es justicia en el Espíritu Santo. Por eso es muy importante de leer las Escrituras, porque la Biblia nos enseña qué es reino y qué no es reino. Reino no es tener un buen carro, una buena casa. Reino no es tener dinero. Esas son añadiduras que Dios te da como beneficio de que tú primeramente buscas el reino. Porque Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y las demás cosas, que son las temporales, dice, vendrán por añadidura. Y esto es muy importante que nosotros entendamos, que lo demás viene por añadidura. Es muy importante que tú entiendas que lo demás viene por añadidura. Pero muchas veces nosotros le damos más prioridad a las añadiduras y de último dejamos las cosas del reino. Para muchos, las añadiduras son más importantes que las cosas del reino. Mas sin embargo, Cristo dice que las añadiduras son cosas secundarias. Lo primordial en tu vida no son las añadiduras. Carro, casa, dinero, comida, bebida. Eso Dios sabe que lo necesitamos. Pero esto es añadidura, no es reino. Y hay muchas personas confundiendo el reino con añadiduras. Las añadiduras no es Cristo. Las da Cristo, pero no es Cristo. Un carro no es Cristo. Tener dinero no es Cristo. Tener un buen carro no es Cristo. Son añadiduras que Cristo las da. Pero Cristo es paz. Cristo es gozo. Cristo es justicia. Cristo es tener amor. Cristo es tener descanso. Cristo es vida. Cristo es paz. Cristo es el camino. Cristo es la luz. Cristo es agua que te sacia. No podemos confundir las añadiduras con el reino de Dios. Porque hay muchas personas hablando de añadiduras cuando las añadiduras no es Cristo.
Un carro no es Cristo. Tener dinero no es Cristo. Tener fama no es Cristo. Mas sin embargo, tener gozo, tener amor, tener vida es Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino. San Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. En el Salmo 30 dice, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. Así que no debemos de confundir dos cosas. Añadidura con reino. Cristo no es añadidura. Carros, fama, bendición material, económica, cosas terrenales, eso no es Cristo. Eso lo produce Cristo, pero Cristo es tener vida, tener paz, tener amor, tener gozo, tener santidad, tener sabiduría. Eso es Cristo. Por eso que Pablo dice que el reino de los cielos no es comida. La comida y la bebida son cosas necesarias, pero no es eterno, pero no es el reino. ¿Por qué? Porque el reino es eterno. La comida y la bebida son cosas temporales que se necesitan mientras estamos en la tierra, pero las cosas del reino son las cosas eternas. Es lo que nosotros debemos de buscar. Cuando tú buscas las añadiduras, estás poniendo en primer lugar. Pero Cristo dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, y las demás cosas ya no tienes que buscarlas, porque Él te las va a añadir. Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añade lo que te hace falta. Dios conoce lo que a ti te hace falta humanamente. Dios conoce si te hace falta dinero. Dios conoce si te hace falta un carro, una casa. Dios conoce si te hace falta tener dinero, tener comida. Dios lo sabe. Pero Dios dice que si buscamos su reino, amén, si buscamos primeramente el reino de Dios, Él nos añade lo que nos hace falta. Él nos da añadiduras. Por eso es muy importante que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, se frisa la transmisión, amén. No sé si se ve bien la transmisión. Dice, se frisa, amén. No sé, dígame si está bien la transmisión. Dios te bendiga. Amén. Dios te bendiga, Nasir. Nasir, Dios te bendiga. Un abrazo a la distancia. Será su internet, dice, yo lo veo bien. Amén, qué bueno. Amén. Así que es muy importante, mis amados hermanos, de buscar primeramente el reino. ¿Cuántos quieren buscar el reino de Dios? Porque Cristo dice que si buscamos las cosas del reino, Él nos añade lo que nos hace falta. Las añadiduras vienen como resultado cuando tú buscas a Dios primeramente. Amén. Así que saludos y bendiciones a todos. Gracias a cada uno de ustedes. Ya para terminar, quiero hacer esta oración. Amén, por cada uno de ustedes. Señor, te doy gracias. Bendice a todos los que están conectados en el nombre de Jesús. Que tu presencia esté con cada uno de los que están conectados. Que la presencia de tu Espíritu Santo toque, renueve las vidas de cada persona que están ahí conectadas en el nombre de Jesús. Sana, liberta a cada persona, Dios mío. Bendíceles en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Suple todo lo que les haga falta a cada uno de ellos.